El ser humano ha sido dotado por el Señor de una conciencia. ¿Y para qué sirve la conciencia? Para distinguir entre el bien y el mal. Todos los seres humanos han sido creados con una conciencia. Y esa conciencia les permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, después de la caída, es decir, después de que el pecado entró al mundo, la conciencia, hagan de cuenta que quedó discapacitada, quedó como paralítica en una silla de ruedas, porque la conciencia todavía nos dice lo que es bueno y lo que es malo, pero ya no tiene el poder que tenía antes para llevarnos a lo bueno. Ahora solamente nos dice aquello es malo, pero no tiene limitaciones y no tiene el poder para garantizar que siempre escojamos lo bueno. No hay ser humano en el planeta que no tenga conciencia, y al mismo tiempo no hay ser humano en el planeta que no termine haciendo lo malo de un modo o de otro. O sea que aunque tenemos conciencia, la conciencia quedó sin poder. ¿Está claro? Todavía sirve para avisarnos, pero no tiene poder para llevarnos. Es como una persona en una silla de ruedas, dije, que sabe a dónde quiere ir, pero ya no tiene acceso, porque no en todos lados puede entrar con su limitación. Y que también de vez en cuando se ve sorprendida la conciencia en su silla, siendo llevada por otro a donde no quiere. Aunque ella quería ir a otro lado, termina en donde no quería. Así ilustro yo ese conflicto que tienen las personas con el bien y el mal. Ahora, hay una diferencia. Quiero que vean esta ilustración, porque imagínense que aquí hay una línea. Y de este lado está el hombre, la mujer, hijo de Adán y Eva, que tiene conciencia, pero que es impotente en obedecer los dictados de su conciencia siempre, por causa del poder del pecado que está en su interior. Luego hay un punto central que la Biblia llama conversión. Cuando una persona conoce el perfecto sacrificio y el poder de la resurrección de Cristo y lo acepta por la fe, esta persona experimenta una conversión a Cristo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en el corazón de la persona. Y ahora el Espíritu Santo, que es Dios con su poder en nosotros, nos hace cruzar esta frontera y nos pone en una nueva posición. Ahora el Espíritu Santo entra en nosotros y Él inyecta a la voluntad del hombre o de la mujer el poder que le faltaba para hacer lo correcto. Antes el hombre, aunque supiera lo que era malo, seguía siendo cautivo o esclavo del pecado. Pero con la presencia del Espíritu Santo en su vida, ahora ya no es esclavo del pecado, sino que ahora tiene el poder que le faltaba para vencer cualquier pecado. Ahora el hombre que es cristiano, que es cristiana, auténticamente cristiano, peca porque quiere, pero ya no es porque debe. Antes pecaba porque no tenía el poder para hacerlo. Ahora pecamos por varias razones, ¿me entienden? A veces es por ignorancia, a veces es por negligencia y otras veces es por mala voluntad, por mala intención. Pero la Biblia dice que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y que el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Hemos conocido casos de personas que en verdad estaban completamente esclavizadas a los vicios o a los sentimientos tóxicos o a cantidad de cosas malas, y después de conocer a Cristo fueron liberadas y sus vidas cambiaron dramáticamente. Y esto no significa que no siguen luchando con la tentación y el pecado, pero ahora cuentan con el poder para vencer. No puedo decir solamente que hemos conocido personas por ahí, pero algunos de ustedes mismos eran así. Y Cristo los liberó. Los liberó de los vicios, del odio, del resentimiento, de la depresión, de cantidad de cosas que nos esclavizaban. Hoy voy a hablarles de la lucha interna, con base en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Busquen por favor esos 3 versículos en Gálatas 5, 16 al 18, porque hoy vamos a hablar del conflicto interno. ¿Cómo funciona esa lucha ahora que somos cristianos?
¿Y cómo podemos vencer? En los capítulos 5 y 6 de esta carta, solo para recordar, Pablo, el autor de ella, presenta 3 imperativos. Fíjense bien, en todos estos capítulos, en estos 2 capítulos llenos de tantos versículos, solo hay 3 imperativos, 3 órdenes presentadas por él. 3 principales mandatos que se le dan a los creyentes que habían sido influidos por la herejía de los judaizantes. El primer imperativo fue mantenerse en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y eso es lo que ya estudiamos en el capítulo 5 del versículo 1 hasta el 15. El mandato está en el versículo 1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Allí está el primero de esos 3 imperativos. Hoy vamos a ver el segundo de los 3 imperativos que aparecen en la última parte de la carta. Y el segundo imperativo está en el versículo 16, cuando dice, andad por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de qué significa andar en el Espíritu. Y vamos a ver este conflicto interno que hay en el corazón de los creyentes, cómo estaba sucediendo esto en la iglesia de los Gálatas y las implicaciones que tiene para nosotros hoy. Así que voy a comenzar en el versículo 16, vamos a analizar la orden que se nos da con suma claridad, en todo detalle, y luego en los versículos 17 y 18 vamos a ver las razones que justifican esta orden. ¿Ok? La orden, versículo 16, y las razones para la orden. Empecemos con la orden, versículo 16. Dice, ya lo acabo de leer, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Aquí empieza Pablo dando la orden para introducirnos en el conflicto que experimenta en su interior un verdadero cristiano. Y en el caso específico, los cristianos que estaban en Gálatas. De este pequeño versículo, apenas 2 líneas, yo tengo 8 observaciones que hacer. ¿8, pastor? Sí, nada más 8, no se asusten. ¿Ok? Vamos a ver las primeras. La primera, vemos cómo Pablo empieza a hacer uso de algo que reservaba para ocasiones especiales. Y es autoridad apostólica. ¿O por qué creen que él empieza diciendo en el 16, la primera palabra cuál es? Digo. ¿Por qué creen que puso esa palabrita? Si de todos modos les estaba escribiendo, ¿para qué ponerla? Y él está usando este verbo de decir, digo, como una manera de recordarles que él es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, versículo 1:1 de la carta, ya se los dijo, y lo que está a punto de decirle, se los va a decir con autoridad. Es como cuando tú le hablas a uno de tus hijos, ¿verdad? Le dice, escucha bien lo que te digo. Esa palabra lleva así como el peso de un martillo. Oye lo que te digo. Y ese es el peso que Pablo le está poniendo a la orden. Es una orden importante, una orden apostólica. Segunda observación, la segunda palabra, dice, digo, pues. Ese pues no es porque Pablo era de Guadalajara. Así pues, ¿verdad? No. La palabra pues es una palabra que le sirve a él para conectar lo que está a punto de decir con lo que dijo anteriormente. La palabra pues es una palabra que comunica la causa o el resultado de lo que dijo anteriormente. Entonces, lo que acaba de decirles, entonces, debe resultar en esto. Ahora, ¿alguien se acuerda qué acaba de decirles? Yo se los dije hace unos minutos. Los versículos anteriores, él les habló del tema de la libertad. ¿Se acuerdan? Les dijo, ustedes no deben dejar que nadie los esclavice con ritos obligatorios para ganarse el mérito delante de Dios. Ustedes no necesitan el mérito, ustedes ya tienen todo lo que Dios les ha dado en Cristo. Así que ustedes ya son libres. Entonces, si ustedes son libres, deben utilizar esa libertad para servirse unos a otros por amor. Es lo que les dijo en el versículo 5, recuerden ahí. Estamos en Gálatas 5:5. No, en el 5, ¿en cuál estoy? Sí. Entonces, en los versículos anteriores él está hablando de la libertad, acuérdense, versículo 1.
Para libertad fue que Cristo nos ha hecho libres, ¿correcto? Versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad para pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces le está diciendo, ustedes fueron liberados espiritualmente, no para andar de libertinos. Y aquí menciona el concepto carne. Y este es uno de los componentes del gran conflicto interno que estamos a punto de analizar. Entonces, la libertad, pues, no es para satisfacer los deseos pecaminosos. La libertad que Dios nos ha dado es para, número uno, para servirnos los unos a los otros en amor. Y número dos, para andar en el Espíritu. Esa es la conexión. Aunque tenemos libertad, debemos vivirla bajo la guía del Espíritu Santo. Observen el versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, ¿qué nos dice aquí? Que el Espíritu Santo guía. ¿Entienden eso? El Espíritu Santo guía. Entonces la libertad que yo tengo no es para irme a donde quiera, sino es para seguir la guía del GPS espiritual que Dios me ha puesto adentro, que es el Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Él me ha dado el Espíritu Santo, así como tú compras un navegador, lo pones en tu vehículo para que te lleve a donde quieres llegar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los mapotas esos? ¿Se acuerdan antes que hubiera navegadores? El librote ese. Y ahí de ti si te pasabas de la salida correcta, ¿verdad? Y a darle vueltas a la página. ¿Y cuál es la que sigue? ¿Y a dónde hay que ir? Era muy complicado. Ahora tenemos un sistema automatizado que nos puede conducir a donde necesitamos llegar. Y si hay una salida, nos redirecciona siempre al destino correcto, ¿no? El Espíritu Santo quiere ser ese GPS en nuestras vidas. Así que nuestra libertad es para seguir esa guía y no para seguir la guía del adversario del Espíritu Santo, que en un momento se nos va a introducir como la carne. ¿Y cuál carne? La de puerco, la de res, dirá alguno. No estamos hablando de esa carne, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se está hablando. Entonces, hay una conexión con la libertad que ya se nos ha dado. Tercera observación. Observen el mandato con detenimiento. ¿Qué dice ahí? Anden. ¿Qué significa andar? Andar significa caminar, exactamente. Pero aquí se está usando en sentido figurado la palabra andar o caminar. No se refiere literalmente a este tipo de ejercicio, ¿verdad? A levantar la pierna izquierda, después de la derecha y así sucesivamente. Está hablando en sentido figurado. ¿Y qué entonces está apuntando con este verbo Pablo? Pablo obviamente quiere darnos dos ideas. Número uno, la palabra andar es una forma figurada de referirse a la conducta cotidiana de una persona. Observen, él ya usó este verbo en el capítulo 2. Miren cómo lo hizo, solo para que recuerden. En Gálatas 2:14, él dijo: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces aquí vemos cómo Pablo usa de manera intercambiable la palabra andar con la palabra vivir. ¿Se dan cuenta de eso? Ese es el uso de la palabra andar. Esa es la alegoría, bueno, es la analogía, mejor dicho, que Pablo quiere dar. La manera en que tú vives cotidianamente es el andar. ¿Qué andas haciendo? ¿Verdad? Decimos ahí los mexicanos. Este anda en sus andadas. ¿Qué significa eso? Sus acciones regulares, la conducta. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros debemos vivir cotidianamente. Eso le dije, dos cosas él quiere comunicar a través de esta palabra. Número uno, la conducta cotidiana. Número dos, precisamente eso, la continuidad de la conducta. Algo que debe estar sucediendo de manera regular. Andar en el Espíritu, entonces, es dejar que el Espíritu Santo se meta en mi manera de conducirme, de comportarme. El Espíritu Santo, para aquellos que se confunden,
No es una energía que Dios nos da para darnos un electroshock de vez en cuando. Ay, siento el espíritu aquí. Ay, este espíritu está vero. ¿Y por qué te sientes así? Es que sentí un ardor aquí en la espalda, siento un fuego que cayó. Pues está bien que te sientas bien, pero el Espíritu Santo es muchísimo más práctico que esas experiencias. El Espíritu Santo es un don que Dios el Padre nos ha dado para que podamos vivir como Él manda, para darnos el poder. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Hechos 1:8 a sus apóstoles, a sus discípulos? Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces el Espíritu Santo nos es dado, entre otras razones, para concedernos el poder para vivir como Dios manda. Antes sabíamos, pero no lo hacíamos y no queríamos ni podíamos. Ahora sabemos y podemos vivir como Dios manda. ¿Captan el punto? Entonces, aunque la versión Reina Valera, para aquellos que la usan, dice que debemos andar en el Espíritu, casi todas las demás traducciones vierten el versículo con más precisión, que es andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu es una mejor traducción. La fe en Cristo debe movilizarnos a la acción, ese es el punto. Ser cristiano es más que nada más creer, es vivir. Es que se debe de notar que Dios vive en nosotros. Por la fe, el Espíritu Santo había comenzado a hacer una obra en la vida de los cristianos gálatas. Fíjense, ya lo mencionó Pablo. Algunas de las cosas que produce el Espíritu Santo, versículo 5 ya lo habíamos mencionado, solo para recordar, ahí en Gálatas 5:5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, ¿qué dice? Esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Fíjense la redundancia intencional de Pablo. Esperamos la esperanza. Entonces, el Espíritu Santo nos fue dado para que haya en nosotros esperanza. ¿Está claro? También Romanos 5:5 nos dice otra cosa respecto a la obra del Espíritu Santo. Me regreso en Romanos 5:5. Escúchenlo. Leo. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A ver, deshebremos esta madeja de atrás para adelante. Estoy en Romanos 5:5. El Espíritu Santo nos fue dado. ¿Cuándo? En el momento de la conversión. Efesios 1:13 dice, pero cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo viene adentro de una persona en el momento que la persona se convierte al evangelio. Se le mete el Espíritu Santo. Dan de cuenta que Dios conecta una manguerita espiritual desde el trono celestial hasta tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y luego manda desde allá su amor a tu corazón hasta que se rebalsa. Por eso dice el texto que acabo de leer, que la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios Padre, ha sido derramado en nuestros corazones. Acá abajo, Él está allá en su gloria celestial y acá abajo está mi corazón. Y Él ha derramado su amor a nuestros corazones. Y ahí dice, ¿cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que son ustedes mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La marca de que Dios vive en mí es que yo empiezo a ser una persona llena de amor. Porque yo les he de confesar algo. Cuando yo no era cristiano, yo no era una persona amorosa. Ustedes no me conocieron. Pero mis hermanas sí me conocieron. Y mi madre. Por eso ahora cada vez que visito a mi hermana me la paso pidiéndole perdón. Perdóname, mija, ¿cómo te traté? Y ella me dice, no te preocupes, éramos niños. Pues no es porque fuera niño. Es porque yo era malvado, hermanos. Yo era malvado. A mí me daba placer y me parecía divertido hacer el mal. Y ahora me avergüenzo.
Ahora he visto cómo Dios ha cambiado mi vida y me ha llenado mi corazón de amor, a veces hasta para nuestros enemigos. Bueno, debería ser siempre, pero ya ven que uno es necio, ¿verdad? Pero yo veo el amor de Dios llenar mi corazón. Así que es una marca de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Esperanza, amor. Y vamos a ver otras cosas en la próxima enseñanza que aquí mismo Gálatas nos va a decir. Simplemente regresando a Gálatas, ahora, ¿por qué los llevé a este pasaje de Romano? Porque quiero que vean esta conexión que nos presenta Pablo en Gálatas 5, versículo 6. Yo ya expliqué esto, solo es recordatorio. En Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ahora quiero que vean la conexión entre el amor que ya tenemos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, un amor que por la fe debe traducirse en obras. ¿Vieron eso que dice la fe que obra por el amor? Como que tu corazón fuera el juguetito eléctrico. El Espíritu Santo es la batería y el amor de Dios es la carga de la batería. ¿Me entiendes? Está lleno de amor el Espíritu Santo y el amor es lo que nos impulsa para cumplir el diseño con el que fuimos nosotros hechos. Yo tenía un robot así. Yo crecí en un hogar muy pobre, pero tenía una tía que vivía acá en Banais. Y un día mi tía fue a visitarnos allá a Guadalajara y me llevó un regalo, un robot, pues de esos de batería, ¿no? Nunca pude jugar con el dichoso robot, porque lo descompones, decía mi mamá. No, ese no. Entonces terminó siendo un adorno, ese juguete, ¿no? Ese juguete. Cuando uno era joven y pobre, ¿se acuerdan? No era buena idea comprar juguetes de baterías, porque nunca tenías para comprar las baterías. Entonces terminaban de decoración. Así terminaban. Nosotros somos como ese pequeño robot. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para ser ese fuente de poder. Y como Él tiene acceso ilimitado, porque es Dios, al amor de Dios, esa es la energía que debe activarnos nuestra fe. La fe de un cristiano, si no se traduce en obras, no sirve para nada, es fe falsa. Las obras no salvan, pero sí evidencian la fe salvadora. ¿Entienden lo que decimos? Ahora Pablo está diciendo, ¿qué es la palabra andar? ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema, Luis? Que Pablo intencionalmente ha usado esta palabra andar para comunicar movimiento. ¿Entienden lo que decimos? Andar en el Espíritu no es sentarse así pasivamente en flor de loto, ¿verdad? Para no hacer nada. No, andar en el Espíritu es eso. Es manos a la obra. Vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por medio de ese amor, el Espíritu Santo nos lleva a la acción. Y eso es el resultado de creer en Cristo, hermanos. De la fe en Cristo. No es el resultado de cumplir la ley. Quiero que vean esto porque esto va a ser muy decisivo. Según la Biblia, hay una diferencia fundamental entre la religión y la relación con Dios. La religión es forzar la carne a hacer las cosas morales. Pero la realidad bíblica es una relación donde Dios está fluyendo su amor a mi corazón y por ese amor me mueve a vivir como fruto de una relación personal directa con Dios. ¿Ven la diferencia? Esto generó un problema en la iglesia de los cristianos gálatas, porque ellos fueron convencidos que por el legalismo de la religión judía, ellos iban a agradar a Dios y lo que estaban haciendo era hacerlos romper la dependencia de Dios y depender de sus propias energías, de su propia carne. Pero la carne no quiere agradar a Dios, la carne se quiere agradar a sí misma. Ese es el problema. Que la religión basada en el esfuerzo humano conduce eventualmente a la hipocresía.
porque la carne nunca deja de exigir sus apetitos sean saciados. Así que hay que maquillarla, ¿no? De moralidad. Pero nunca se corrige la carne. Pero nuestra relación con Dios es vital. Hay vida fluyendo de Dios a nosotros por su Espíritu y nos llena de amor y de esperanza. Ahora, hay que reconocer que en cierto modo sí hay una especie de pasividad. Esa es mi siguiente observación. El mandato a andar en el Espíritu es activo, pero en cierto modo sí es pasivo. Pues eso no es. Versículo 18 que ya leímos dice, si son guiados por el Espíritu, entonces observen otra analogía que Pablo usa aquí. Primero dice que respecto a mi persona, yo debo andar por el Espíritu. Yo debo dejar que el Espíritu me guíe en mi manera de vivir. Pero, lo acabo de decir, debo dejar que Él me guíe. Eso de dejar significa, debo de dejar de presentarle resistencia al Espíritu y ceder. O sea, es consentir, aflojar en que lo que Él me está guiando, yo lo sigo. Mi carne me lleva en una dirección, el Espíritu Santo me lleva en otra dirección. Debo dejar de presentar resistencia al Espíritu y entonces, como dicen, flojito y cooperando, ¿no? ¿Verdad? Flojito y cooperando con el Espíritu Santo. Él es el que nos ha de guiar. Él es el que debe guiar nuestra vida. Entonces, dos caras de la misma moneda. Respecto a mi responsabilidad, andar. Respecto al Espíritu Santo, dejarme guiar. En ese sentido sería la pasividad. Ahora, quinta observación de mis 8. Ya vamos rápido. Estoy todavía en el mismo versículo. Dice, andad por el Espíritu. Y luego dice, y no cumplirán el deseo de la carne. Deseo de la carne. La palabra deseo es una palabra griega en el idioma original que significa deseo intenso. Así que la observación número 5 es que el deseo de la carne es fuerte. El deseo de la carne exige ser satisfecho, o como dice el texto, dice el versículo 16, y no cumpliréis los deseos de la carne. La palabra cumplir significa completar. La carne, el pecado que está en nosotros, no perdona. Él no se queda con la mitad de la pizza, la quiere completita. Ese deseo que tiene la naturaleza pecaminosa no consciente, es intenso y no descansa hasta ser completado, hasta ser satisfecho. Es como el novio de la señorita que la está presionando y presionando y presionando y presionando hasta que tenga sexo con él. No se conforma con un besito. La presiona y 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 la presiona hasta que ella o se va o cae en la tentación. Pero nunca va a decir, no te creas, estaba bromeando. La carne nunca perdona. Va a luchar con un intenso deseo hasta convencerte de que la debes satisfacer. Por eso, cuando seguimos al Espíritu Santo, solo así es que la carne no logra satisfacer sus deseos, porque Él sí tiene el poder para resistirla. Nosotros, ¿verdad? Ella es paciente y perseverante, insiste, 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 y cuando ya se cansó, insiste. ¿Ok? Número 6. La lucha es constante. Denoten la orden de andar se debe realizar de manera constante. ¿Por qué Pablo tiene que mandarnos anden continuamente en el Espíritu? Porque la carne nunca termina, nunca se sacia. ¿Te acuerdas del típico, el último cigarrito? Ya voy a dejar el último, la última copa, el último besito, la última vez. ¿Han oído eso? Les presento a Doña Carne, ¿verdad? Siempre dice que es la última, pero nunca es la última.
Por eso el Espíritu Santo es nuestra única esperanza mientras estemos en este mundo hasta que Cristo nos redima de la maldición de la carne. Solo andando en el Espíritu podremos hacerle frente a esta lucha constante. Debe continuar haciéndose. Este andar no era algo nuevo para ellos. Obviamente, si los cristianos de Galacia eran cristianos verdaderos, ellos ya sabían. Cualquier auténtico cristiano sabe de lo que estoy hablando. Por eso una de las cosas a mí que me irritan es ver a esos predicadores en la televisión supuestamente cristiana o en los videos supuestamente cristianos que hablan y se comportan ante la cámara como si ellos ya no lucharan con la tentación ni lidiaran con los problemas de la carne. Como si ellos ya vivieran acá en la esfera celestial y todos los otros pobres pecadores dependen de la unción que ellos ya tienen. Y si te portas bien y me das una ofrendita, a lo mejor te paso un pedacito. Porque nosotros, hablan y se comportan como si estas cosas ya no fueran parte de sus luchas. Pero eso es mentira, Eso es mentira. Todos, hasta los apóstoles, luchaban con estas cosas y lucharon toda su vida. Pero ahora tenemos una generación de ficción. De ficción. No es cierto eso. Todos los cristianos tienen esta lucha todo el tiempo y todo el tiempo necesitamos depender del Espíritu Santo para ganar. Si no, regresamos a las andadas. No porque seamos esclavos, sino porque está presente la carne y nunca cede. Número 7, séptima observación, que ya mencioné hace rato. Entonces, que sea clara la diferencia entre religión y relación. Los creyentes gálatas habían comenzado a manifestar los resultados de haber aceptado la herejía legalista. Por eso Pablo está discutiendo este tema aquí. ¿Por qué creen que saca esta carta debajo de la manga? Les dice, deben andar en el Espíritu y no en la carne, porque miren las obras de la carne. Y ahorita no vamos a hablar de eso por falta de tiempo, hasta la próxima enseñanza. Pero cuando él va a listar todo eso era evidente por qué lo está diciendo, porque algunos de ellos ya andaban en esas prácticas. Como diciendo, si tienen la razón, ¿por qué vemos estos resultados? Ustedes no andan en el Espíritu que yo les prediqué. Ustedes están afectados por una herejía. Y no se dan cuenta que tiene repercusiones prácticas. Ese es el resultado de la religión. Ese es el resultado de la religión. Y no es que quiera echarle tierra al catolicismo romano, pero ¿saben que renunciaron por orden del Papa todos los obispos de Chile? Todos los obispos de Chile. ¿Y saben por qué? Ya se imaginarán por qué. Todos los obispos. Vean las noticias, yo no estoy inventando. Y más de 90 y tantos sacerdotes. Cuando el Papa fue la última vez a Chile, esperaban que iba a haber 40, 50 mil personas en sus reuniones. Dicen que a mucho hubo 5,000. La gente está cansada porque han habido tantos abusos, porque la religión no puede domar el alma humana. Tiene que haber una auténtica relación. Ahora, no nomás le podemos echar la tierra al catolicismo. También los protestantes tienen sus cositas debajo de la alfombra, ¿verdad? Pero eso no es, por eso estoy diciendo, esto no es un asunto, hay una clara diferencia entre la religión y la relación personal con Dios. Era obvio que al creer que los esfuerzos por cumplir la ley les concedía méritos, su corazón de los gálatas se llenó de orgullo, ¿verdad? Se llenó de arrogancia. Y entonces comenzaron a menospreciar a los otros. Usted, ni habla bien. ¿Usted qué estudió? Entonces, toda esta cosa se metió en la cabeza de ellos. Y todo eso es porque estaban reclamando su mérito, el fruto del legalismo, ¿verdad? Como se basa en tu esfuerzo, entonces reclama tu mérito, reclama tu crédito.
Pero Pablo, número 8 de mis observaciones, está apelando a un acercamiento más positivo al conflicto interno. La solución que Pablo propone no está en suprimir las obras de la carne. Está más bien en andar en el Espíritu. Mantente ocupado en las cosas que Dios ha diseñado para ti y no vas a tener que preocuparte de las cosas que el diablo y la carne tienen preparadas para ti. Porque tú estás ocupado en las cosas que han sido diseñadas para ti. Por eso, observen, por desgracia, Reina Valera no le hace la mejor justicia al texto original, pero la Biblia de las Américas en este caso sí traduce con precisión el versículo 16, porque dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque otras versiones dan la idea, anden por el Espíritu, no cumplan los deseos de la carne. Iguala la orden de andar en el Espíritu, Reina Valera iguala la orden de andar en el Espíritu con la orden de no andar en la carne. Pero eso no es lo que Pablo dijo de acuerdo a la gramática en griego. Lo que Pablo dijo es, anden en el Espíritu y el resultado será que no van a andar en los deseos de la carne. Es como si yo te digo, te invito a una fiesta. Te invito a una fiesta el domingo a la 1 de la tarde. Vamos a tener mucha cerveza, vamos a tener mucho cigarro, vamos a tener mucho polvo angelical y muchas cosas más. Y unas meseras que ni te imaginas ahí que nos los van a servir. ¿Cuándo? El domingo a la 1 de la tarde. Domingo a la 1 de la tarde, domingo, me suena como que tengo un compromiso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas? Pues dime, tú eres el director de la alabanza. Ah, de veras. No puedo. Ya me acordé, no puedo ir. Es que si escoges una cosa, ya no te preocupas por la otra, porque están diametralmente opuestas. Eso es lo que está diciendo Pablo. No te tienes que obsesionar por no estar haciendo lo malo, con que te consagres a estar oyendo al Espíritu Santo y siguiéndolo. Eso es lo único que necesitas. Fíjense cómo distorsiona el sistema no cristiano la presentación del cristianismo bíblico. Porque para el no cristiano, el cristianismo bíblico es una bola de no. Ah, ¿tú eres cristiano? Ah, eres de los que no fuman. Ya me acordé. Ay, cuidado, no fuma, Ay, pobrecito, tu religión te lo prohíbe, ¿verdad? Para la gente que no es cristiana, cuando oyen el cristianismo bíblico, para ellos somos una banda de débiles mentales que hemos dejado que nos laven el cerebro y nos llenen de prohibiciones. Eso es una distorsión del cristianismo. El cristianismo es abrir la compuerta de la presa de Dios a una cantidad de sís. Sí, Dios, ven a mi vida, lléname de tu amor, libérame de la amargura, enséñame a servir, enséñame a amar, dame lo que necesito para vivir feliz sin depender de sustancias, de conductas destructivas. Sí, esa es la verdad del cristianismo. Sí, ven, Espíritu Santo de Dios, ven a mí y lléname de la virtud de Dios y de Cristo. Entonces, claro que hay lugar en el cristianismo para ciertos no. Pero antes que eso, es un gran sí a Dios, el verdadero cristianismo, por medio de Cristo. Entonces, una vez más, la frase el deseo de la carne no será cumplida es el resultado de andar en el Espíritu. Es como una línea con dos polos. En el extremo está la carne, en el extremo opuesto, el Espíritu. Si tú vas en pos del Espíritu, ¿de qué te alejas? De la carne. ¿Entiendes? Y viceversa. Entonces, o si quieres ponerlo de otra manera, acá está Cristo y hasta el pecado, ¿verdad? En pos de Cristo, entre más cerca de Cristo, más lejos de el pecado. Más lleno del Espíritu, más débil la carne. Así se presenta. Y por último, la razón de esta orden. En el versículo 17 y 18. Aquí no se asusten, nada más tengo 3 observaciones. ¿Ok? Número 1, ¿cuál es el resultado de seguir la guía del Espíritu? Dice, porque, aquí voy a explicar la causa, las razones. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces ya tenemos bien identificados a los dos adversarios. ¿Quiénes son? La carne y el Espíritu, ¿verdad?
directamente en oposición uno del otro. Observen la segunda observación. No solamente son adversarios la carne y el espíritu, sino que son antagonistas radicales. ¿Qué estoy diciendo? No va a haber nunca entre ellos un término de paz. Bueno, ya espíritu, no seas tan radical. Mira, vamos a hacer una tregua, al cabo viene Navidad y luego ya le seguimos. No hay tregua entre estos dos. Nunca ninguno de los dos va a capitular a favor del otro. Van a luchar mientras puedan. Cada uno tiene una oposición contraria al otro. ¿Observan el verbo que él usa en el 17? Dice, porque el deseo de la carne es, ¿y qué dice? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Porque estos ¿qué dice? Se oponen el uno al otro. Hay una tensión continua. Los dos quieren ejercer dominio, los dos esperan obediencia, ambos son antagónicos, quieren convencer al otro de hacer lo que ellos desean, y para que uno haga lo que el otro desea, tendría que desobedecer lo que el otro quiere. Acercarse a uno en sumisión implica alejarse del otro. No hay términos medios, no se puede complacer a los dos al mismo tiempo. Un pie acá y un pie allá, en realidad es los dos pies allá. Así es. Un barco zarpa y el otro se queda, un pie está en el barco y el otro pie está en tierra firme. Y el espíritu sigue, porque dice, sigan la guía del espíritu. El espíritu va para allá, ¿verdad? Y la carne dice, no, porque yo estoy aquí cómoda. A mí no me molesten. Es más, tráeme otra caguama para relajarme, ¿verdad? No. Y entonces no puedes estar con un pie allá acá. No puedes, es cuestión de tiempo. No puedes. Te vas a quedar. La tercera observación del versículo 18, de las razones del conflicto. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Buenas noticias para ustedes. Eso de si son guiados por el Espíritu, gramaticalmente hablando, se debe entender, ya que son guiados por el Espíritu. En el idioma griego, a diferencia del español, existen tres tipos de expresiones de condición. Les llaman los gramáticos condición de primer grado, condición de segundo grado y condición de... ¿Ya sabes griego tú? Condición de tercer grado. En griego, la condición de primer grado usa palabras muy precisas y un tiempo verbal muy específico, y este es el caso. Y revela una circunstancia que ya se ha cumplido. Una circunstancia que ya está en operación. No es algo que a lo mejor sí o a lo mejor no. Esa es la condición de segundo grado, perdón, de tercer grado. La condición de tercer grado es incertidumbre, la condición de segundo grado es negativa y la condición de primer grado es afirmativa, algo que ya está cumplido. Por eso también se podría traducir este versículo, pero ya que son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, con este versículo es que los Gálatas ya tienen el Espíritu Santo. Son verdaderos creyentes. Todo auténtico creyente tiene el Espíritu Santo y por consiguiente, todo auténtico creyente tiene en su interior la guía del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo guiándole. Ahora vivimos en la generación en donde pareciera que el pentecostalismo ya acaparó la franquicia del Espíritu Santo, ¿no? Solo ellos oyen al Espíritu Santo, solo ellos lo perciben. Bueno, no estoy diciendo que ellos digan eso, pero eso es lo que podemos pensar, porque el movimiento pentecostal habla más del Espíritu Santo y digamos que es más tradicionalmente sensible a la guía del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No tiene que ver con denominaciones. Los verdaderos cristianos en el movimiento pentecostal, claro que oyen y reciben la guía del Espíritu Santo, pero también los verdaderos cristianos que no son parte de los movimientos pentecostales y carismáticos tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya los está guiando, lo sepan o no. Es más,
Si usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo está guiando a usted. Usted se dé cuenta o no se dé cuenta. Por eso aquí el gran desafío es que usted empiece a ser sensible al Espíritu Santo. Que sea perceptivo, o para ser más precisos, que ustedes disciernan la guía del Espíritu en su interior. Acuérdense, cuando Pablo escribe estas palabras, todavía no hay Biblias impresas ni hay celulares inteligentes. No todos los cristianos tenían una copia de la Biblia. La mayor parte del tiempo, ¿qué hacían los cristianos para agradar a Dios? Confiaban en la guía del Espíritu Santo que estaba en el interior de ellos. El Espíritu Santo conocía toda la verdad de Dios y los guiaba por el camino del Señor. No de manera divorciada de las Escrituras, pero ellos no tenían acceso a las Escrituras con la misma frecuencia que nosotros. Hoy en día tenemos las Biblias, pero no seguimos la guía del Espíritu Santo. Hay una dimensión real del Espíritu Santo en nuestras vidas. Diariamente Él quiere guiarnos. Así que, conclusión, la religión moraliza la carne. La conversión vence la carne. ¿Entienden? Porque me empodera con el Espíritu Santo. La religión versus la relación. Tu vida es un carro. Tu vida es un vehículo, un automóvil. La religión quiere convencerte de que empujes el automóvil para hacerlo mover. Empújale, échale ganas, campeón, ándale. Oye, pero se está poniendo cuesta arriba, empújele más. Coma proteína, ándale. Como decía Vitorino, ¿cómo decía? Te hacen falta vitaminas, échale ganas, ándale, empújale el carrito. Oye, pero ya me cansé. Bueno, esa es una manera de querer caminar hacia Dios. Empuja el carro con tus propias energías. La otra es, hay otra opción. Te doy las llaves, te doy la gasolina para que desde adentro se mueva el carro. ¿Qué crees que sea más fácil? El Espíritu Santo es el motor y su amor la gasolina, y tú nada más tienes que prender y el motor hace su trabajo solito. ¿No? Y es más ligero, es menos agotador, menos cansado. Y más si es Tesla, hasta le pones automático, ¿verdad? Ya ni manejas, ahí está. No, si hay que, aquí no es Tesla, hay que andar con el Espíritu. Pero es una gran diferencia querer agradar a Dios bajo el esfuerzo humano y bajo el poder del Espíritu. ¿Captan la diferencia? Muy, muy grande diferencia. Así que los retos para nosotros es, número 1, percibirlo. Señor, hoy aprendí que tú estás en mí. ¿Cómo es ese misterio? Percibirlo, acepto, tú vives en mí. Número 2, Señor, yo quiero seguirte, muéstrame el camino. Y cada día de tu vida cotidiana, ábrete al Espíritu Santo y di, ok, Señor, ¿qué esperas tú de mí? O vas a emprender una cosa nueva, vas a hacer tu trabajo, solamente tienes que decir, bueno, Espíritu Santo, aquí vamos. Y confiando en su poder, en su guía. Y luego, persistir en esto. Porque lo puedes hacer por un día y luego se te olvida, y ya cuando te ven así con cara de ogro o de bruja, dices, creo que empezó en el espíritu y acabó en la carne, porque se nota la diferencia, ¿verdad? Se nota la diferencia. Ya hablaremos un poco más en la próxima de esta serie. En el próximo pasaje vamos a ver más detalles de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, para ver esto de manera más cristalina. Tenemos que terminar diciendo que es muy importante que cada uno de ustedes se examine en sus corazones para estar seguros si ustedes ya aceptaron a Cristo, si ya han experimentado la conversión, porque si no, a lo más que ustedes pueden aspirar es a disfrutar del Espíritu Santo desde afuera, pero es muy diferente que tenerlo dentro. Padre, queremos darte gracias por este hermoso pasaje de la Escritura. Concédenos ser sensibles esta semana a la voz de tu Espíritu, a la guía de tu Espíritu y seguirla para notar la diferencia.
En el nombre de Jesús, amén.